Buenos días, soy la doctora Josefa Latrop y en el seminario del día de hoy vamos a ver la lesión del ligamento del tobillo asociado a la fractura de tobillo, cuándo reparar o no. A modo de introducción anatómica, recordar que el ligamento del tobillo es el principal estabilizador ligamentario del tobillo, limitando principalmente la movilidad del talo, asegurando un buen contacto de toda la articulación tibio-talar en nuestra mortaja del tobillo. Se divide en dos capas, la superficial y la profunda, siendo la superficial las 4 fascículos mostrados acá a la derecha y arriba. De estos, las bandas más importantes por su fuerza y constancia son el tibio spring ligament y el ligamento tibio-navicular. Y la capa profunda en general se divide en la capa tibio-talar posterior y tibio-talar anterior. Acá también se muestra el fascículo inconstante, que es el tibio calcáneo profundo, que está presente en un 12% de la población. Para su diagnóstico, lo más importante es una sospecha clínica de una lesión medial. Va a presentar el paciente aumento de volumen, dolor, equimosis en esa zona. Y también al ver las radiografías, dado que no siempre los pacientes nos pueden referir categóricamente esto, el mecanismo de lesión nos va a orientar a pensar si es que está o no dañado nuestro ligamento del tobillo. Dentro de las imágenes, lo más frecuente para el diagnóstico de la lesión medial es en la radiografía clásica de mortaja, ver un aumento o una apertura del espacio claro medial mayor a 4 milímetros. También se describe que acá es muy importante la congruencia. Pacientes que son más grandes van a presentar mayores valores como categóricos de espacio claro medial, y para saber si está o no abierto, si está o no aumentado, tenemos que compararlo con el espacio claro tibio talar. Entonces, si vemos una incongruencia donde el espacio claro medial es mayor al espacio claro tibio talar en más de 2 milímetros, podríamos sospechar una lesión del componente medial. También cuando vemos algún flexine o algún flex avulsivo del malleolo medial, tenemos que sospechar de que tenemos un compromiso de nuestro componente estabilizador medial. El mecanismo de lesión, como dije, es muy importante para la sospecha. Sabemos que la eversión o la pronación del tobillo es el mecanismo primario de lesión. Entonces, claro, según la clasificación de Lanz-Hansen, vamos a ver los estudios posteriores que se refieren también a la clasificación de Weber para las categorizaciones de las fracturas. Pero acá en las fracturas, según Lanz-Hansen, en las pronaciones tanto en la abducción o en la rotación externa, como en la primera etapa de daños medianos, nosotros sabemos que el ligamento está lesionado. Entonces nuestro verdadero desafío es en las supinaciones de rotación externa, que son las más frecuentes de las fracturas de tobillo. Como la última etapa del daño medial, nuestro desafío es saber si es una supinación de rotación externa de etapa 2 o etapa 4. ¿Está lesionado nuestro ligamento del tobillo? Y sobre todo, que esté lesionado no necesariamente va a requerir reparación. Entonces lo que a nosotros nos importa y el foco de este seminario es ver si es que nuestro ligamento del tobillo lesionado es o no inestable. Para esto, como dije, las imágenes complementarias, si son varias, vamos a tener radiografías clásicas que, bueno, la vamos a pedir de hecho para poder diagnosticar nuestra fractura de tobillo inicialmente, pero hacer un examen estático y sin carga no nos va a permitir evaluar la estabilidad de nuestra lesión. Las radiografías con estrés, dependiendo de las distintas técnicas que se hagan, son las que nos van a permitir evaluar nuestra estabilidad, y esta podemos realizarla de forma preoperatoria o intraoperatoria. Cuando tenemos fracturas que son categóricamente quirúrgicas, el estrés lo podemos realizar de forma intraoperatoria aprovechando la anestesia. Entonces lo que tenemos que hacer es ir preparados para reparar nuestro ligamento del tobillo y decidirlo de forma intraoperatoria. ¿Cuándo vamos a requerir un estrés preoperatorio? Cuando la fractura por sí misma no sea categóricamente quirúrgica y la decisión de la estabilidad del componente medial nos lleve a definir si va a ser o no necesario operar a nuestro paciente. El ultrasonido y la resonancia están descritos en la literatura, el ultrasonido con distintas sensibilidades y especificidades, pero es altamente operador dependiente de un radiólogo especialista en musculoesquelético, un recurso escaso, y la resonancia, si bien es algo estándar para los daños ligamentarios, es poco disponible, es costoso y también es un examen estático que no evalúa estabilidad. El tratamiento a lo largo de la literatura se ha descrito posiciones de explorar y reparar siempre o no reparar nunca. Como sabemos, los siempre y los nunca son la solución para nuestros problemas. Y lo que está en boga y que sigue hasta la actualidad siendo la indicación de la reparación del ligamento del tobillo es evaluar su estabilidad mediante el estrés. Según esta revisión publicada el año pasado en el Fundamental Clinic, se revisan estudios donde se muestra evidencia para no reparar y para sí reparar el ligamento del tobillo. Los estudios que definen no reparar es básicamente porque no muestran diferencias funcionales entre los grupos reparados y no reparados. Y los estudios que están a favor de la reparación tampoco son categóricos, sino que son a favor de la reparación en asociación a lesiones bien específicas, que son cuando tenemos otras lesiones ligamentarias, ya sea multiligamentarias o sindesmales,
en fracturas fibulares altas, dado que la reparación del ligamento deltoideo va a permitir una mejor congruencia articular al final del resultado quirúrgico, y en pacientes con gran carga mecánica, ya sea por su actividad o por su peso. Dentro de las técnicas descritas, la reparación con sutura simple, alta resistencia o ancla no presentan diferencias en sus resultados, pero estos autores igual utilizan anclas para la reparación. Finalmente, muestran las recomendaciones de los autores para la reparación, siendo la categórica un estrés intraoperatorio posterior a la reducción y osteosíntesis, en la que se presenta una apertura del espacio claromedial, donde deciden repararlo. Y ellos, como dije antes, reparan con anclas. En esta otra revisión, publicada este año en el Foot and Ankle Clinic, también se ven a la izquierda los estudios que están a favor de no reparar, a la derecha los estudios que están a favor de reparar. Los que están a favor de reparar tampoco son con una resolución categórica, también es asociado a lesiones indesmales, multiligamentarias o fracturas fibulares altas, por lo mismo que ya expliqué, que se logra una mejor congruencia articular que con solo la osteosíntesis. Y los que están a favor de no reparar es básicamente porque no se presentan en sus resultados diferencias estadísticamente significativas en la funcionalidad de los pacientes. Ellos concluyen finalmente que existe evidencia para cualquiera de las dos posiciones, pero que cuando tienen un estrés posterior a la fijación de la fractura con osteosíntesis, deciden que la estabilidad no es suficiente y se debería reparar el ligamento deltoideo. En esta revisión sistemática del 2019 se comparan resultados funcionales y radiográficos, también las complicaciones postoperatorias. Dentro de todos los trabajos, como vamos viendo, se puede presentar reparar o no reparar. Y en el último deciden que no es necesario reparar en las fracturas BER-B, pero en las fracturas BER-C se presentan mejores resultados post-quirúrgicos y funcionales después de reparar el ligamento deltoideo. Entonces, sus conclusiones es que los resultados funcionales son comparables, pero es mejor en los reparados cuando requirieron lesión sin desmal. La reducción anatómica tampoco presenta diferencias, pero es mejor en los reparados de las fracturas fibulares altas. Las complicaciones tampoco son un tema estadísticamente significativo y concluyen que las fracturas fibulares altas y en los pacientes que requirieron fijación sin desmal se recomendaría la reparación. Dentro de las técnicas de reparación, abierto artroscópico no presenta diferencia, pero claramente la artroscopía tendría que ser cuando se va a resolver de forma artroscópica nuestra fractura, si no le estaríamos agregando un costo y toda la curva de aprendizaje versus hacerlo abierto. Y dentro de las técnicas abiertas, los distintos tipos de sutura y anclas no presentan diferencia, pero casi todos los autores de las revisiones finalmente utilizan anclas. Entonces, a modo de conclusión, el ligamento deltoideo es el principal estabilizador ligamentario del tobillo. Para el diagnóstico es fundamental la sospecha clínica y el mecanismo de lesión. Las radiografías con estrés son fundamentales para decidir la estabilidad de nuestro componente medial, que es lo que nos va a llevar o no a la reparación. Entonces, cuando reparar es algo controversial hasta el día de hoy, y está indicado las fracturas BER-C con inestabilidad asociada, con un estrés intraoperatorio después de la fijación, y dentro de las técnicas no existen diferencias, pero la mayoría utiliza sutura. Muchas gracias.